Bienvenidos a la segunda parte de este contenido sobre ventilación mecánica en transporte. En la clase anterior analizamos el campo de batalla físico y hostil en el que operamos. Ahora vamos a hablar de las armas tecnológicas y las estrategias clínicas que tenemos a nuestra disposición para ganar esta guerra y llevar al paciente con vida a su destino. Vamos a profundizar en los modos ventilatorios inteligentes, las estrategias específicas para patologías críticas y la gestión logística de un recurso que no podemos darnos el lujo de perder jamás: el oxígeno. La tecnología de ventilación ha avanzado a pasos agigantados en la última década. En el transporte moderno de alta complejidad contamos con ventiladores avanzados como el Hamilton T1, que incorporan modos de ventilación de soporte adaptativo. Quiero que piensen en este modo no como una configuración más, sino como un piloto automático experto que viaja con ustedes. Este sistema utiliza algoritmos matemáticos complejos, basados en las ecuaciones de Otis y Mead para calcular, respiración a respiración, cuál es la forma más eficiente de ventilar al paciente gastando la menor cantidad de energía posible. ¿Cómo funciona esto en la práctica? El sistema mide constantemente la mecánica respiratoria del paciente. Si detecta que el paciente tiene un patrón restrictivo, como en un pulmón rígido por neumonía grave, el algoritmo decide automáticamente reducir el volumen de aire de cada respiración y aumentar la frecuencia respiratoria. Así evita distender demasiado un pulmón que está duro y frágil. Por el contrario, si detecta un patrón obstructivo, como en un ataque de asma donde la resistencia es alta, la máquina reduce la frecuencia respiratoria y aumenta el tiempo de exhalación para permitir que el aire atrapado salga. Lo brillante de la ventilación de soporte adaptativo en el entorno de transporte es que se adapta solo y en tiempo real. Si ustedes están ascendiendo en un helicóptero y un neumotórax empieza a expandirse, cambiando la mecánica del pulmón, la máquina detectará el cambio en la elasticidad y ajustará los parámetros para proteger al paciente, permitiéndoles a ustedes dedicarse a otras maniobras críticas como la reanimación con fluidos o el manejo de drogas vasoactivas. Sin embargo, este sistema tiene una ventana de seguridad estricta. Nunca permitirá volúmenes peligrosamente bajos que causen espacio muerto y asfixia, ni frecuencias tan altas que causen atrapamiento de aire severo. Ustedes, como operadores, solo deben ingresar la talla del paciente para que la máquina calcule el peso ideal y el porcentaje de volumen minuto que desean entregar. Pero la máquina, por muy inteligente que sea, no tiene criterio clínico. Eso les toca exclusivamente a ustedes. Deben adaptar la estrategia ventilatoria a la patología específica que están trasladando. Empecemos con el síndrome de dificultad respiratoria aguda o pulmón de shock. Aquí el objetivo supremo es proteger el tejido. Usamos estrategias de pulmón abierto con volúmenes bajos, calculados estrictamente entre 4 y 6 mililitros por kilo de peso predicho. Hago énfasis en peso predicho por la talla, no el peso real. Si calculan el volumen por el peso real en un paciente con obesidad mórbida, van a entregar volúmenes masivos que reventarán sus pulmones porque la grasa corporal no respira ni necesita ventilación. Además, necesitamos monitorizar la presión de distensión, que es la diferencia entre la presión meseta y la presión positiva al final de la expiración. Debemos mantenerla baja para asegurar la supervivencia. En transporte, a veces necesitamos usar niveles de presión positiva muy altos para mantener el pulmón abierto y oxigenar, especialmente en altura donde el oxígeno es escaso. El polo opuesto es el paciente con enfermedad obstructiva, como el asma severa o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su problema principal no es que el aire no entre, es que el aire no puede salir debido a que los bronquios están cerrados. Tienen resistencias altísimas. Si los ventilamos rápido, generamos un fenómeno llamado autopave o atrapamiento aéreo. El aire entra, pero no alcanza a salir antes de que la máquina empuje la siguiente respiración. Esto hace que el aire se acumule dentro del tórax hasta que la presión es tan alta que aplasta el corazón, impide el retorno de la sangre y causa un paro cardíaco por shock obstructivo. La estrategia aquí es la paciencia extrema. Usamos frecuencias respiratorias muy bajas, de 10 o 12 por minuto, y tiempos expiratorios muy largos. Aceptamos deliberadamente que el dióxido de carbono en la sangre suba
y el pH baje un poco, lo que llamamos hipercapnia permisiva, con tal de dar tiempo suficiente para que el paciente exhale. Si este paciente entra en hipotensión súbita durante el traslado, la maniobra salvadora inmediata es desconectar el circuito del ventilador, apretar suavemente el pecho y dejar que el aire atrapado salga. A menudo escucharán un silbido largo que les indicará que la presión ha bajado y la circulación se ha restaurado. En el caso del trauma cráneoencefálico, el cerebro es quien dicta las reglas. El cerebro herido pierde su capacidad de autorregular su flujo sanguíneo y se vuelve totalmente dependiente de los niveles de dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono sube, los vasos cerebrales se dilatan, aumenta el volumen de sangre y la presión dentro del cráneo se dispara, pudiendo causar una herniación cerebral fatal. Pero cuidado, si el dióxido de carbono baja demasiado porque lo ventilamos en exceso, los vasos cerebrales se cierran y causamos un infarto cerebral por falta de riego sanguíneo. Por eso, la antigua práctica de hiperventilar a todos los traumas de cráneo es peligrosa y está contraindicada. El objetivo es mantener una normocapnia estricta, con niveles de dióxido de carbono normales y constantes. Ahora, pasemos a un tema logístico que es causa frecuente de desastres: la gestión del oxígeno. Quedarse sin oxígeno a 5.000 pies de altura o en medio de una carretera desierta es un evento centinela imperdonable. Pero calcular cuánto dura el tanque es más complejo de lo que parece a simple vista. No basta con ver cuánto consume el paciente en el monitor. Los ventiladores de transporte consumen oxígeno extra de sus tanques para su propio funcionamiento interno neumático y para generar un flujo base o bias flow continuo en el circuito, que suele ser de 3 a 4 litros por minuto constantes. Además, si usan ventilación no invasiva con mascarilla, las fugas de aire por los bordes de la máscara pueden ser masivas, perdiendo de 20 a 30 litros por minuto. Si ustedes calculan la duración del tanque basándose solo en el volumen minuto del paciente y olvidan sumar el flujo base y las fugas, su cálculo estará errado y se quedarán vacíos a mitad de camino, poniendo en riesgo la vida del paciente. Recuerden siempre usar la fórmula correcta considerando la presión actual del tanque y el factor de conversión específico del cilindro que están usando. Finalmente, hablemos de la resolución de problemas bajo presión extrema. Cuando suena una alarma en la ambulancia, es fácil bloquearse por el estrés. Para evitarlo, usen siempre la mnemotecnia DOPES. Esta es su lista de chequeo mental de seguridad. La letra D es por desplazamiento. Se movió el tubo endotraqueal, se salió o se metió demasiado profundo al bronquio derecho debido al movimiento. La letra O es por obstrucción. El paciente está mordiendo el tubo, se dobló el circuito, hay secreciones espesas tapando la vía aérea. Aspiren inmediatamente. La letra P es por neumotórax. ¿Escuchan ruidos respiratorios asimétricos? ¿El tórax se expande de un solo lado? En transporte, los neumotórax crecen rápido. ¿Necesita descompresión urgente con aguja? La letra E es por equipo. ¿Falló la máquina? ¿Se acabó la batería? ¿Se desconectó la manguera de oxígeno de la pared? Y la letra es por respiraciones apiladas. El paciente tiene aire atrapado o autopip. Desconecten el circuito para permitir la exhalación. También es vital que aprendan a reconocer las disincronías observando las curvas en la pantalla del ventilador. Si ven una muesca o concavidad en la curva de presión justo cuando el aire está entrando, eso se llama hambre de flujo. Significa que el paciente quiere aire más rápido de lo que la máquina le está dando. La solución es aumentar la velocidad del flujo o cambiar a modo presión. Si ven dos respiraciones pegadas sin exhalación en el medio, es doble disparo. El paciente quiere más volumen de aire. En conclusión, la ventilación mecánica en transporte es una disciplina de alta precisión que no admite improvisaciones. Requiere que ustedes anticipen los efectos físicos del entorno hostil, elijan la estrategia clínica correcta para la patología específica, proteger en el pulmón de shock, dar tiempo en el asma, normalizar en el trauma cerebral y gestionen sus recursos de oxígeno con cálculos matemáticos precisos. Al dominar estas competencias avanzadas, dejan de ser meros transportistas de enfermos para convertirse en verdaderos especialistas y garantes de la vida en las condiciones más adversas posibles. Muchas gracias por su atención y compromiso.